La retrospección, un método científico de desarrollo espiritual. Conferencia impartida por Francisco Nieto. Es muy común encontrar la palabra retrospección en la literatura de la Fraternidad Rosacruz Max-Heindel. Y esto es así porque este ejercicio fue dado a Max-Heindel por los que actualmente se consideran guías de la humanidad. Los estudiantes y probacionistas de la Fraternidad Rosacruz no necesitan más explicaciones porque conocen a fondo este ejercicio y saben cómo y sobre qué actúa o repercute. Pero no ocurre lo mismo con cualquier otra persona que pueda leer este artículo o que pueda escuchar esta grabación. Y por eso tengo la intención de explicar todo lo que rodea la práctica de este método que, sin duda, es imprescindible para todo aquel que está interesado en desarrollar su espíritu. Cualquier ocultista sabe perfectamente que el ser humano tiene varios y diferentes cuerpos o vehículos relacionados y compuestos de materia de los mundos a que pertenecen. Pero lo que muchos no saben es que eso es así gracias a unos átomos simiente, normalmente llamados así en la filosofía Rosacruz, átomos que tienen algo en particular que les diferencia de los demás, que en el caso del cuerpo físico es el que mueve el corazón gracias a la vida de Dios manifestada en él. O sea, que gracias a la vida de Dios indiferenciada existe en los átomos. Se construye el cuerpo físico. Este átomo simiente mueve el corazón y mantiene vivo el organismo junto a los átomos restantes que vibran al unísono con él. Pero este átomo tiene otra función muy importante para el desarrollo y evolución del hombre. Y es que sobre él se ha escrito todas las vidas y experiencias de cada persona. Es gracias a este átomo como recopilamos y guardamos la quinta esencia de cada vida en lo que normalmente llamamos conciencia. Por tanto, también gracias a este átomo, al final de nuestra evolución, nos convertiremos en toda esa quinta esencia que nos hará dioses individuales. Pero todo eso no se podrá producir si no fuera porque en ese átomo se registran todos los hechos de nuestra vida y porque gracias a ese registro transmutamos el mal en bien y aumentamos el poder de hacer el bien en el purgatorio y en el cielo. ¿Y qué tiene que ver esto con la retrospección? Se preguntará alguien muy posiblemente, claro. La retrospección es el medio gracias al cual nosotros podemos evitar hacer mucho mal. Podemos limpiar el mal guardado en el átomo simiente y también purificar nuestra aura practicando el bien para atraer la atención de algún maestro elevado. La película de nuestra vida se está grabando en la memoria subconsciente, seamos o no conscientes de ello. Y aunque después de la muerte vemos la película, lo hacemos sin sentimiento, porque el sentimiento, sea de culpabilidad o de lo que sea, solo lo revivimos en el mundo de deseos. Bien, pues la retrospección nos da la posibilidad de situarnos en ese purgatorio y en ese cielo del mundo de deseos para que revivamos las experiencias de cada día y vivamos nuestro propio resultado que hará que al siguiente día tengamos más poder espiritual y más discernimiento, observación, concentración y persistencia. 4 aspectos que son imprescindibles para que el ser humano acelere su desarrollo espiritual. 3 almas, futuros poderes espirituales, están desarrollando en la etapa evolutiva actual del ser humano: el alma intelectual, la consciente y la emocional. Y todo ello gracias al resultado de lo que ocurre en el purgatorio y en el cielo después de la muerte. Pues bien, gracias a la retrospección podemos desarrollar también esas almas
porque quien está interesado en la retrospección durante el día practica esos aspectos mencionados. El discernimiento es lo que nos permite distinguir entre la verdad y lo falso, y lo mismo respecto a lo personal o terrenal, entre lo que verdaderamente somos y lo que creemos ser, entre el aspecto interno y el externo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el discernimiento es de gran ayuda en los primeros pasos que da el hombre para volver a su hogar. La observación desarrolla el alma consciente gracias al correcto empleo de los sentidos para obtener información de nuestra actitud en el mundo físico. Pues gracias a la observación en cada aquí y ahora consciente y voluntariamente, vivimos más en el mundo del alma que en el de la conciencia personal. Eso, a su vez, nos ayuda a que lo que observemos conscientemente coincida con lo que se graba en el átomo simiente, lo que tiene como efecto un mejor ritmo y una mayor armonía que, a su vez, nos dará más tiempo libre cuando estamos fuera del cuerpo cada noche. ¿Qué significa esto? Pues que la observación trae exactitud con lo guardado, lo que es igual a armonía física, lo que es igual a salud y lo que es igual a longevidad. Cuando el aspirante espiritual comienza a superar su aspecto animal, comienza a desarrollar su alma emocional y si se hace un devoto de los ideales elevados, acelerará su nacimiento porque la devoción subyuga los instintos animales y desarrolla el espíritu. Sin embargo, como la devoción lleva al misticismo y éste a soñar o a tener toda una serie de ilusiones, es conveniente que la devoción, que procede del corazón, vaya acompañada del discernimiento que radica en la mente, para que así se haga el ocultista. Así es que la práctica de esos aspectos internos que producen la triple alma producen un equilibrio que lleva al aspirante hacia un desarrollo y una purificación perfecta, porque el discernimiento nos muestra los impedimentos u obstáculos para el desarrollo y la devoción a la vida superior, nos ayuda a aborrecer los malos hábitos y el carácter personal que aún tenemos del instinto del pasado. ¿Qué decir tiene que cuando el aspirante espiritual practica la retrospección y los otros aspectos del alma, termina por erradicar de su vida todos los vicios, alcohol, tabaco, etc. E incluso el hecho de comer carne, que es parte de los cuerpos que utilizan nuestros hermanos menores, los animales, para su evolución. También estas prácticas nos ayudan a superar la ira y las emociones y los deseos contrarios al desarrollo del espíritu, y a superar hechos tan comunes en nuestras vidas como la crítica, los juicios, las obsesiones y los malos pensamientos. En definitiva, nos facilitan el sentimiento de la verdad que está más allá de la razón. Para discernir correctamente es necesario concentrar la mente mientras se está atento o se observa todo lo que nos rodea en cada ahora. Y si queremos hacer una verdadera retrospección, debemos hacer más o menos lo mismo, pero añadiendo la imaginación, que es el futuro poder creativo de la humanidad. Por otro lado, la relajación del cuerpo físico, puesto que las tensiones impiden la concentración mental y el libre fluir de la energía nerviosa. Cuando se practica la retrospección correctamente día tras día, se desarrolla la voluntad, la persistencia y la memoria consciente que repercutirá con un aumento del poder del alma intelectual.
La retrospección también despeja el camino para que la conciencia nos hable cada vez más y más claro, porque cada vez nos fijamos más en los defectos más sutiles que cualquier otra persona no observaría. De un modo general, y sabiendo que las emociones estimulan a la mente para que cree pensamientos y lo contrario, deberíamos analizarnos en nuestros momentos de meditación para ver hasta qué grado nos conocemos y cómo actuamos y respondemos ante los demás y ante las circunstancias. Hay que tener en cuenta que nosotros nos vemos según nuestra escala de valores, pero eso no es lo peor. Lo peor es que respondemos, actuamos y decidimos, consciente o inconscientemente, de acuerdo a la educación, las relaciones y las experiencias que nos han llegado por medio de los sentidos, lo que casi nos asegura que lo que creemos ser no es lo que en realidad somos. Por eso es tan importante la retrospección para todo aquel que desea desarrollar su espíritu. Una cosa es lo que creemos ser como resultado del pasado, de los hábitos, vicios, ideas personales y ajenas, etc., y otra lo que deberíamos ser y que debemos descubrir gracias a la retrospección. Si somos como la mayoría de las personas, responderemos a las sensaciones e imágenes que nos lleguen con los mismos hábitos, pensamientos automáticos y reacciones instintivas de siempre, y eso no cambiará a lo largo de la vida mientras no nos analicemos y nos conozcamos. Solo conociéndonos y a través de la práctica del discernimiento, de la observación, de la concentración, de la devoción y de la persistencia, podremos responder, decidir y actuar con más poder de conciencia y con más poder de la voluntad ante cualquier circunstancia. Somos nosotros, a través de todos esos aspectos positivos, quienes debemos condicionar nuestra vida para no ser autómatas y muñecos del destino. Y para eso, además de la autoobservación, debemos practicar también la retrospección. La observación del mundo, de los demás y de las circunstancias que nos rodean nos será muy útil para superarnos y para purificar nuestro carácter por medio de la retrospección, pero la autoobservación y la meditación nos ayudarán a conocernos y serán un aliciente para trabajar sobre nuestro carácter y sobre nuestro destino. Solo cuando actuamos de esta forma voluntaria y conscientemente, estaremos cada vez más capacitados para desarrollar los poderes del espíritu. La idea, como resultado de la retrospección, no es sólo hacernos mejores personas, es también la de purificar nuestros diferentes cuerpos superiores, sobre todo el cuerpo emocional y la mente. Esto para poder percibir todo lo bueno del mundo que nos rodea y de las personas con las que tratamos, para que no nos fijemos en lo negativo. Por otro lado, la autoobservación nos descubre nuestros defectos, la crítica, el egocentrismo, el complejo de superioridad, los pensamientos negativos, etc. Y cómo culpamos a otros de nuestros errores, o cómo nos comportamos y nos presentamos ante los demás, sabiendo nosotros mismos que no somos así. En definitiva, debemos convertirnos en pensadores y en conocedores de nosotros y de lo que nos rodea, porque sólo así seremos capaces de observar y de discernir durante la retrospección. La conciencia del ser humano actual está más en lo personal, egoístamente hablando, claro, y en lo material, pero muy pocas veces en lo que verdaderamente es un yo individual que tiene poder sobre sus pensamientos, sus deseos y sus emociones.
Y eso es lo que nos lleva a actuar más en nuestro propio beneficio y en nosotros mismos, y no en la manera de ser más altruistas y fraternales con todo ser viviente. De ahí que, aunque queramos hacer cosas buenas, por lo general no las hacemos. Son pocas las veces que la personalidad se preocupa por las cosas del espíritu, y eso llega hasta tal punto que cuando queremos hacer la retrospección intenta rechazarla o que nos durmamos para que no veamos sus defectos y para que no cambiemos su naturaleza negativa. La personalidad materialista y egoísta rechaza la retrospección, pero el verdadero aspirante que desea desarrollar los más elevados ideales se esforzará y se sacrificará, porque sabe que incluso un gran pecador puede convertirse en santo en una sola vida gracias a este ejercicio. Este método debe estar unido a una actitud de amor hacia el prójimo para perdonarle, una actitud de humildad para conocer los errores propios y de un discernimiento que lleve a ver cuándo, cómo y por qué actuamos mal con cada uno de nuestros cuerpos, principalmente los deseos, las emociones y los pensamientos. Las emociones y los deseos nos pueden unir a otros o hacer que los rechacemos, pero hay que discernir el por qué y el cómo para poder emitir el sentimiento y el pensamiento correcto. Nosotros nos vemos de una manera, pero no es la misma que nos ven los demás. A veces observamos subjetivamente y no queremos ver, y otras nos analizamos subjetivamente y solo vemos en parte. De ahí la necesidad de la autoobservación y el discernimiento en cada aquí y ahora, porque cuando un mal en nosotros se observa por segunda vez, tenemos más posibilidades de neutralizarlo, mientras que si es un bien lo reforzamos. La humanidad está evolucionando, principalmente gracias a sus experiencias y a lo que aprende de las de los demás. Pero el ocultista sabe que el camino o método designado por la naturaleza para que acelere este proceso está en el mundo inmediatamente superior llamado mundo de deseos, donde se encuentran el normalmente llamado infierno para unos pocos, el purgatorio y también el cielo. Este proceso lento es muy efectivo, es el que ha hecho que seamos humanos y que estemos evolucionando progresivamente del egoísmo al altruismo, de la inconsciencia a la consciencia, de lo objetivo a lo subjetivo y de lo personal a lo impersonal. Pero para que este proceso pueda cumplirse, debe existir la película de las experiencias que ya dijimos que está guardada en un átomo simiente que se encuentra en el corazón. Esa película que nos llevamos es el recuerdo de nuestra existencia y gracias a su visión en el mundo de deseos y a su correspondiente efecto, borramos el recuerdo de las malas acciones y recibimos el impulso para hacer más bien en la próxima vida. Por consiguiente, es el proceso purgatorial y celestial el que hace que evolucionemos más rápidamente. ¿Y por qué mencionamos esto para hablar de la retrospección? Pues porque ese proceso lo podemos hacer aquí, nosotros voluntariamente, cada noche, y es lo que estamos tratando, o sea, la retrospección. Todo ser humano está evolucionando, por muy malo que sea, porque el proceso purgatorial y celestial nos ayuda a elevarnos un poquito más cada vida. Pero, como los niños o los universitarios en sus estudios, unos se esfuerzan y se adaptan más y mejor, y por eso van más adelantados que otros. De estos últimos, algunos sentimos ya la necesidad de acelerar el proceso de evolución
y de no perder tanto tiempo en el estado post-mortem. Por eso nos ponen en nuestro destino algún medio, escuela o conocimiento que nos ayude a conseguirlo. En este caso, y en lo que a mí respecta, me han facilitado el conocimiento Rosacruz dado por los hermanos mayores Amas Heindel y la posibilidad de acelerar mi evolución por medio de la retrospección. La retrospección está en armonía con las leyes cósmicas que dirigen el crecimiento interno del alma. Por tanto, puede practicarse todos los días porque su acción y su reacción están estudiadas y analizadas por seres muy superiores a nosotros. La retrospección es, pues, el medio por el cual nosotros, voluntariamente, limpiamos los pecados grabados en el átomo cada día en vez de hacerlo por medio del remordimiento y del sufrimiento después de la muerte. Esto, como se verá, tiene más ventajas para aplicar durante los años que nos queden de vida. En el purgatorio vamos visualizando y reviviendo las imágenes de nuestra vida en sentido contrario a cómo se han vivido. Es decir, desde el momento de la muerte hasta el del nacimiento. Por tanto, es esa misma línea de actuación la que tenemos que seguir en la retrospección. Esto se hace así para demostrar al propio ego que ciertos efectos de su vida pasada fueron producidos por determinadas causas anteriores. Una vez sabido en qué orden debemos visualizar o imaginar las imágenes del día que acaba de terminar para nosotros, hay que recalcar que no es suficiente con visualizar superficialmente las imágenes, sino que el remordimiento debe producir cierto grado de contrición en el corazón como efecto del sufrimiento voluntario que nos aplicamos al ponernos en el lugar de la persona que hemos dañado u ofendido. Esa es la única forma de borrar el pecado del átomo simiente con tal de que en el estado post-mortem no se encuentre allí y nos haga sufrir. Da igual que hayamos conocido este método evolutivo ahora. Sus resultados son buenos incluso en algunos hechos del pasado que podamos recordar. Lo importante es hacerlo, porque si es así, tendremos mucho tiempo libre en el mundo de deseos, cada noche, un tiempo que podremos utilizar en ayudar de diferentes maneras a la humanidad. Cada noche nosotros dedicamos mucho tiempo a la restauración de los cuerpos para que al día siguiente no estemos cansados ni tengamos sueño. Y en el estado post-mortem perdemos, en parte, también muchos años en el purgatorio y en el cielo. Por eso, si hacemos la retrospección, adelantaremos en todos los sentidos y nos podremos dedicar a otros asuntos fraternales y altruistas. Si hiciéramos la retrospección cada día, tendríamos casi tanto tiempo en el más allá como una vida aquí. Es decir, tendríamos toda una vida para ayudar a los que aún no han llegado a nuestro grado de desarrollo, lo que a su vez se transformaría en un gran poder del alma que duplicaría lo conseguido durante la vida física. Ese sería el resultado de la vida pasada, donde se hizo la retrospección. Un gran desarrollo, más poder espiritual, mayores oportunidades de evolución y de ayudar al prójimo, mayor conciencia y mayor impulso para buscar posibilidades de ayudar al prójimo, mayor fuerza para no crear malos hábitos y para rechazar el mal, y un futuro nacimiento con un destino donde se podrá poner en práctica las virtudes adquiridas. La retrospección es el método más eficaz y de mejores resultados dado actualmente a los aspirantes a la vida superior para que,
durante la vida misma, pueda adelantarse a los efectos del purgatorio y del cielo. Es más, permite aprender durante la presente vida lecciones que serán aprendidas en un futuro. La técnica es la siguiente. Nada más acostarse y después de relajar el cuerpo y la mente, hay que concentrarse en los hechos que hemos vivido, de ahí la importancia de la observación externa y de la observación interna. Decía que los hechos que hemos vivido, pero visualizándolos y reviviéndolos en orden inverso, como ya se ha dicho. Hay que intentar imaginarse lo más fielmente posible cada acción, cada sentimiento, cada pensamiento, los actos impulsivos o inconscientes, etc., para comprobar si lo hicimos con buena o mala intención, si estuvo basado en la verdad o en la mentira y la falsedad, si en el egoísmo o en el altruismo, si intentamos crear causas positivas o lo hicimos basándonos en nuestros patrones personales de conducta. Analizar el daño u ofensa que pudimos haber causado nosotros mismos. Comprobar si emitimos sentimientos de perdón y de humildad siempre que fue necesario. Si juzgamos o criticamos. Si vivimos para comer o comemos para vivir. ¿Cómo y por qué nos dejamos dominar por las pasiones y vicios? Analizar nuestros deseos, emociones y pensamientos para ver cuándo y por qué surgen involuntariamente con la intención de controlarlos. Si aceptamos responsablemente nuestros destinos o los rechazamos, si somos comprensivos y tolerantes con los demás o los rechazamos porque no son o no tienen nuestras mismas ideas, si vemos al sexo opuesto como un objeto de placer o de diversión o, al contrario, como un hermano, si nos comportamos creyendo que somos superiores a los demás, si intentamos ver el aspecto positivo de los demás y de las circunstancias o por el contrario nos fijamos solo en lo negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver infinidad de cosas, de hechos y de defectos que llevamos en nosotros y que practicamos todos los días. Es lógico que si examinamos desde la conciencia superior del ego los hechos que como personalidad ignorante repetimos todos los días, nos daremos cuenta de la cantidad de palabras malsonantes que decimos, de los pensamientos y deseos que expresan negatividad, de emociones que nos dominan y de hechos que consciente o inconscientemente afectan negativamente a los demás. Esta es la diferencia entre hacer algo malo como el común de la humanidad y no darle importancia, y procurar no hacerlo ni ningún daño a nadie porque sabemos lo que ocurre gracias al conocimiento de esta filosofía oculta. Si a este conocimiento añadimos la retrospección, veremos más claro por qué debemos actuar con la mejor intención y buena voluntad. La retrospección nos ayuda a ser más felices, a vivir más en armonía, a comprender el porqué de nuestro destino diario y a dirigir nuestra vida como verdaderos aspirantes espirituales. Por otro lado, nos hace más humildes y benevolentes, más comprensivos y tolerantes con el prójimo, hace que le valoremos más y que le disculpemos y perdonemos de corazón, y hace que nuestros errores se conviertan en la fuerza que nos impulse para superarnos a nosotros mismos. El aspirante espiritual debe juzgarse y criticarse y elogiarse y alabarse, sea el caso que sea, en cada ejercicio de retrospección. Puesto que de lo que se trata es de ganar el tiempo que utilizamos en el purgatorio y en el cielo,
Debemos expulsar cada noche los sucesos o grabaciones negativas de nuestra memoria subconsciente para que nuestros pecados queden borrados y para que sintamos el impulso hacia el bien en la propia vida. Por consiguiente, lo mismo debemos martirizarnos con el remordimiento en los casos de culpabilidad que sentir la felicidad y el impulso del buen obrar para que al siguiente día nos levantemos con la intención de seguir haciendo el bien en pensamiento, palabra y obra allá donde podamos.